fundamentales se describen cómo los objetos que tienen movimiento rotacional responden a las fuerzas aplicadas, ¿no? Entonces, ¿qué estaba preguntando aquí? Miren lo que dice en la pregunta. Movimiento rotacional y cómo responden a las fuerzas aplicadas. Yo lo que les estaba preguntando era sobre la dinámica rotacional y cuáles son las fuerzas que se estudian, ¿no? Cuando vimos cinemática, y yo que les dije, ¿no? Cinemática estudiamos cómo se describen los movimientos de los cuerpos a través de la velocidad, de su posición, de su aceleración, ¿no? De esas cosas, ¿no? Y cuando hablamos ya de dinámica, es a las fuerzas que actúan, ¿no? Y ustedes tenían que ponerme eh, la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, y eh, me tenían que hablar de momento de inercia, me tenían que hablar de torque, me tenían que hablar de conservación del momento angular, ¿no? Eso era lo que tenían que hablarme en la primera pregunta, ¿no? Obviamente a los que me han puesto las leyes, yo igual les he puesto ahí 1.5 por ponerme, ¿no? Por al menos ponerla, ¿no? Yo incluso les dije, bueno, es este señor, ¿no? Isaac Newton tiene que ver con esto, ¿no? Este tipo estaba aburrido, tenía 26 años y se inventó el cálculo integral y diferencial y ya había propuesto estas leyes de la física. Entonces, eso era lo que tenía que ponerme, ¿no? Entonces, la segunda pregunta era, ¿cuáles son los tres aspectos fundamentales del torque? Y tenían que explicar cada una de ellas, ¿no? Los aspectos fundamentales del torque, si no se acuerdan, y lo vimos, ¿no? En una diapositiva, vimos una tuerca, vimos una palanca, y con ese ejemplo estudiamos los aspectos fundamentales del torque, que son el punto de aplicación de la fuerza, la magnitud de la fuerza y la dirección, ¿no? Entonces tenían que dar una breve explicación de eso, ¿no? O sea, me tenían que decir que, bueno, la magnitud que tenían que explicar, ¿no? Que es la fuerza que tiende a producir la rotación de un objeto, ¿no? Eso era sobre la magnitud. Sobre la dirección tenían que decirme, bueno, el torque tiene una dirección específica, definida por quién. Me podían poner por la regla de la mano derecha, me podían poner, qué sé yo, la definición vectorial. Eso era lo que tenían que poner. Entonces, referente al punto de aplicación, que también es parte de la respuesta, ¿no? El punto de aplicación es, o sea, que dependiendo de dónde se aplique la fuerza, ¿no? En relación con quién, con el punto de rotación, va a afectar a la cantidad del torque generado, ¿no? Obviamente, en el ejemplo que vimos, si ustedes se acuerdan, ¿no? El máximo torque lo íbamos a tener cuando se formaban los 90 grados, ¿no? En relación con el eje hacia donde estaba girando, ¿no? Y que si tenía pues otra dirección, pues había que calcular, ¿no? Esa era la respuesta de, de la número 2, ¿no? Entonces, tercera pregunta. Bueno, aquí también les puse a los que me pusieron solamente punto de aplicación, magnitud de la fuerza o la dirección, les he puesto 1.5 también, por ponerla, ¿no? Para no quitarles más puntos. La tercera pregunta es, explique qué es la potencia rotacional. ¿Cuál es la fórmula? Aquí también he tenido en consideración a los que me han puesto la fórmula. Por poner la fórmula les he puesto 1.5. Miren que les estoy regalando puntos, ¿no? Y, y me han puesto la fórmula y la pregunta era, explique qué es la potencia rotacional. Me tenían que dar una explicación o ponerme el significado, ¿no? Una potencia simplemente es el cambio, la razón de cambio del trabajo en una cantidad de tiempo, ¿no? O el trabajo efectuado respecto a un tiempo. Algunos me han puesto la fórmula, les he calificado. Algunos me han escrito ahí, he tratado de interpretar lo que me escriben jóvenes. Me han escrito unas cosas que me he quedado asombrado. He tratado de interpretar lo que me han escrito y también en función de eso también les he calificado, ¿no? Para que no pierdan puntos, ¿ya? Algunos que me han puesto solamente la fórmula, bueno, ya les he puesto el 1.5 solamente por ponerme la fórmula, ¿no? Entonces,
La pregunta 4 también es una pregunta que también vimos bastante en clase, hablamos bastante sobre eso, y es el momento angular. ¿Qué pasa si el momento angular se conserva? ¿Qué significa esto, no? Que un momento angular se conserva significa que no están actuando torques en el sistema. Simplemente era eso. No están actuando torques en el sistema. Es decir, o sea, no se olviden que el momento angular también es una cantidad de movimiento, ¿no? Eso es el momento angular, es una cantidad de movimiento. Es decir, que esa cantidad de movimiento que tiene se va a conservar, ¿no? Algunos me han puesto eso, ¿no? Y les he hecho valer la pregunta. Algunos me han dicho, bueno, no hay un torque. Algunos me han puesto que no está interviniendo una fuerza. También, bueno, les he aceptado y les he puesto ahí que torque es lo que tenían que poner, pero le he puesto los 3 puntos, ¿no? ¿Ya? Pregunta 5. ¿Qué establece el principio de Pascal y cómo se aplica en un sistema hidrostático, ¿no? Aquí también me han puesto cosas que no son. eh, el principio de Pascal, ¿no? Básicamente, jóvenes, el principio de Pascal lo que establece es que la presión aplicada en un fluido que está confinado, o sea, el Pascal solamente ocurre cuando el fluido está confinado, ¿no? Entonces, tenemos una presión aplicada a un fluido confinado. ¿Qué va a pasar? Esta presión se va a transmitir uniformemente en todas las direcciones, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto? O cuál era lo que tenía que contestarme, cómo se aplica, ¿no? Para amplificar fuerza, lo que es fundamental para aplicaciones como, qué sé yo, sistemas de frenos hidráulicos, maquinaria pesada, los ejemplos que vimos de esos gatos hidráulicos para subir grandes pesos, ¿no? Eso era lo que ustedes tenían que contestar. Aquí me han contestado unas cosas raras también, o han tratado de explicarme lo que yo les estoy diciendo y también, bueno, les he hecho valer los puntos ahí, ¿no? Digamos entonces. Entonces aquí vienen las preguntas fáciles, ¿no? En las que no se tenían que ver equivocado, que eran las de opción múltiple, ¿no? La pregunta 6 es, ¿qué es el momento de inercia en un cuerpo rígido? Fácil, casi todos han contestado bien esa, ¿no? La resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de rotación, ¿no? También le puse una aquí que dice, ¿cuáles las unidades, la unidad correcta para el momento de inercia en el sistema internacional? También la mayoría me ha contestado bien eso, kilogramos metros cuadrados. ¿Qué factores afectan al momento de inercia de un objeto? Aquí, miren, obviamente yo no voy a decir nombres, ¿no? Pero aquí algunos estudiantes me contestaron temperatura y densidad, velocidad y dirección, longitud y volumen. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué pasa con estos jóvenes que yo, el momento de inercia, acuérdense que vimos les puse ahí una animación de una pelota que estaba sólida, que iba rodando en un plano inclinado, y el de una lata, ¿no? Una lata que obviamente no tenía ninguna de las dos tapas, ¿no? Entonces, cuando ustedes observan ahí, ¿qué es lo que están observando, no? De hecho, voy a poner la diapositiva. Ya. Lo vimos con este ejemplo, ¿no? Este ejemplo lo he repetido algunas veces, también hicimos un repaso de esto, pero no importa, lo voy a repetir para que los que no pudieron contestar esa pregunta no se queden
con la duda, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esa pelota azul ignórela. Vamos con la amarilla y con esa lata, ¿no? O sea, la pelota amarilla yo les dije, hay que considerarla, para este ejemplo la estamos considerando como que su sección está llena, ¿no? O sea, todo está lleno dentro, ¿no? Es todo, si es de plástico, todo es de plástico, ¿no? Por dentro. Entonces, comparándola con la lata, miren que la lata, toda su masa está en ese aro, ¿no? Está en ese borde. Entonces, la pregunta era, ¿qué factores afectan al momento de inercia de un objeto? Aquí lo estamos viendo. Le afecta la forma y la masa. O sea, la configuración de esa masa va a afectar al momento de inercia. ¿Ya? Yo encuentro inadmisible que me pongan temperatura y densidad. Es como que si estuvieran mezclando lo que vimos en hidrostática con, con lo que tiene que ver con la cinemática y la dinámica de los cuerpos, ¿no? O sea, no, es inadmisible eso. Entonces, atención con eso, ¿no? De hecho, lo voy a repetir, yo sé que ya esto, los estudiantes que ya saben esto seguramente están aburridos de ver esto. Miren, en esta configuración, lo que representa de este lado es una configuración de masa donde su masa está muy cerca de su eje de rotación, ¿no? Bien podría esto representar esa pelota amarilla que estábamos viendo, ¿no? Como ven, ofrece menos resistencia a la rotación, ¿no? En cambio, este que está acá, esto que está acá, bien podría representar esa lata, ¿no? Como ven, la masa está concentrada en los extremos, en los bordes respecto al eje, ¿no? Como ven, ofrece mucha más resistencia a la rotación, ¿no? Fácil. Bien, la otra pregunta era, ¿cuál es la ecuación correcta para calcular el momento de inercia de un objeto con forma de barra delgada, ¿no? Alrededor de su centro de masa. También estaba fácil, ¿no? Un doceavo de m por L al cuadrado, ¿no? Regalado. Entonces, la 10. ¿Qué efecto tiene un aumento en la distancia entre el eje de rotación y la masa en el momento de inercia de un objeto? Aquí está, pues miren. Dos preguntas es que estaban, a ver, todas esas estaban fáciles, miren, lo que yo pregunté estaba relacionado con esto, miren. Está preguntando qué pasa si yo aumento la distancia entre el eje de rotación, ¿ya? Entre este eje de rotación y qué más, y la masa, dice, en el momento de inercia. O sea, es esto. Acabo de aumentar esa distancia, ¿no? En comparación con lo que está acá. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar el momento de inercia. Algunos me han puesto puede aumentar o disminuir, algunos me han puesto no tiene efecto, algunos me han puesto que disminuye, ¿no? Es como que si digo yo, no sé qué está pasando, o leen o no lo entienden, o vamos a la pregunta 11 que aquí esto ha sido un problema para muchos, y no sé por qué, no sé por qué. Bueno, vamos a intentar resolverlo acá. Voy a hacer una nueva pizarra. ¿Dónde era acá?
nos, el ejercicio decía, bueno, tenemos acá un sistema, tenemos, no, habíamos considerado, yo les dije, bueno, son esferas, tenemos esferas acá en este sistema, están conectadas por barras rígidas de masa despreciable, es decir, no se consideraba las barras, ¿no? Las barras aquí estamos considerando que solamente sirven para unir las esferas del sistema, ¿no? No estaban consideradas dentro del cálculo. Vamos a suponer que mi gráfico está bien, porque obviamente es medio complicado dibujar aquí con este lápiz que yo uso, ¿no? X, tenemos Y, yo les había puesto aquí una masa M1, una masa M2, una masa M3, una masa M4, ¿no? Obviamente aquí teníamos de este lado 4 metros, acá teníamos 6 metros, ¿no? Ya, entonces, nos pedían el literal A, nos pedían el momento de inercia del sistema en torno al eje Z, ¿no? Cuando dicen el eje Z, obviamente, es porque nuestro eje está acá, ¿no? Aquí estaba respecto a ese eje teníamos que calcular. Entonces, habían unos datos, ¿no? Habían unas masas aquí, y les había puesto creo que 5, sí, 5, 2 acá, 2 acá, 6 aquí. Estos R eran los R de las esferas, ¿no? Le puse R1, R2, R3 y R4, ¿no? Esto es 3 aquí, le puse 2 aquí, 2 aquí y acá 4, ¿no? Entonces, voy a poner aquí algunas cosas que me pusieron, como por ejemplo, qué sé yo. Algunos asumieron que este R que estaba aquí, y eso que yo les dije, ¿no? Que no era así. Ah, aquí, por ejemplo, algunos asumieron que este R, estos R de aquí, era esto, ¿no? Obviamente eso estaba mal. O sea, yo lo que les estaba dando era los R, el radio de cada esfera. Y algunos usaron eso en el cálculo para, para determinar lo que buscábamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que necesitábamos aquí eh, eran el momento de inercia del sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo calculábamos eso? Simplemente había que calcular el momento de inercia, ¿no? De cada esfera, ¿no? Es decir, que el momento de inercia del sistema iba a ser igual a que momento de inercia de cada esfera, ¿no? Aquí voy a poner esfera 1 más I, esfera 2 más I, esfera 3 más I, esfera 4, ¿no? Y aquí se hicieron bastante problema porque, bueno, no sé, de hecho esto hicimos en clase, algunos ejercicios de esto. Creo que también envié tarea de esto. Ya me voy a poner a revisar esas tareas, no las he revisado. Miren, entonces, ¿qué procedía aquí? Primeramente había que usar Steiner, ¿no? Aquí no cabía eh, la suposición de utilizar las esferas como partículas. En primer lugar, porque yo les estaba dando el radio de la esfera. Y en segundo lugar, porque les estaba dando el radio de la esfera. No es que no había cómo usar un momento de inercia de una partícula. No había.
Entonces yo, por no ponerle cero a los que me han puesto el m por r al cuadrado, les he puesto unos puntos también, al menos por la intención de no entregarme en blanco el examen, ¿ya? Les he hecho valer puntos para que más o menos salgan bien, porque yo tampoco me ha dado, no sé, no siquiera sé cómo decirlo, que no han podido ahí hacer esto de aquí. Esto es, no, yo sé que ustedes no me creen, yo sé que ustedes han de pensar de que yo les estoy mintiendo, pero esto de aquí es fácil, esto es fácil. Que el examen que yo les puse es un examen fácil, jóvenes. Este examen no, es un examen. Yo sé que ustedes no me creen, me han de decir que no, que estaba difícil, pero es un examen fácil. Ya, estas cosas ustedes deben dominar, porque esto les va a servir más adelante. Y mire que respecto al momento de inercia, no nos pusimos a calcular con integrales, áreas, ¿no? Cuadrados, ni triángulos, ni circunferencia, ¿no? Porque yo les dije que yo les dije sobre los momentos de inercia, ¿no? Que esta misma teoría que estamos viendo aquí se usa para los momentos de inercia de áreas, ¿no? Y eso no lo vimos. Dígame, Clemente. Profe, pero en la pregunta decía que había que calcular con respecto al eje Z, que Sí, sería el punto de entrada, entonces no había que calcular, o sea, había que calcular el radio, eso que tiene de rojo. O sea, eso claro. había que Sí, calcular. es que todavía no llego ahí. Ah, ok. Lo que, sí, lo que estoy tratando de decir es que han usado este R como que si fuera esto. Eso es lo que les estoy diciendo. Y no, ahí lo que había que hacer es lo que dice este Clemente, que tiene un examen bueno, había que calcular esto, había que calcular este R de aquí, esta posición radial. ¿Cómo se calculaba eso? Con Pitágoras, ¿no? Es decir, ¿cuánto salía aquí? Creo que sale, si mal no recuerdo, sale creo que raíz de 13, ¿no? Me da la impresión, ¿ya? Sí, sale raíz de 13, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos aquí? Que ese R va a ser igual aquí. Aquí tenemos 4, significa que aquí hay 2, ¿verdad? Y acá hay 3, ¿no? Es decir, que vamos a tener aquí 3 al cuadrado, 2 al cuadrado, es decir, que R va a ser igual a ¿qué? A raíz de 13, ¿no? Obviamente eso tiene un valor, creo que es cuánto, ¿ven? Ya, 3.60, ¿no? Podían sacar 3.60 o podían seguir usando la raíz de 13, ¿no? O sea, una vez que obtenían el... Un segundo, espérense. Ya podían aplicar Steiner, ¿no? Entonces simplemente tenían que aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, el de la esfera 1, ¿a cuánto iba a ser? Iba a ser a cuánto. ¿Cuánto era el momento de inercia de la esfera? 2 quintos de m por r al cuadrado, ¿no? Hubieron estudiantes que se equivocaron y me pusieron un 2 tercios, ¿no? Pero bueno, lo que cuenta es la extensión, digo yo, ¿no? Les he puesto como que si hubieran puesto el 2 quintos y les he hecho valer su examen, ¿no? Tenían que poner simplemente 2 quintos de la masa por el r al cuadrado, ¿no? Observen que este r era el radio, pues, de la esfera, ¿no? Si suponiendo que estuviéramos haciendo el primero, era este, el que tenían que usar ahí, ¿no? ¿Más quién? Más la masa por, ¿qué dice Steiner, no? Lo voy a poner aquí, una distancia al cuadrado. ¿Cuál es, cuál era esa distancia? Y aquí también se han confundido, ¿no? Esta distancia de aquí es la distancia que existe desde el eje hasta el centro de masa del objeto que yo estoy estudiando. Es decir, era S3
¿Más quién? Más la raíz de 13 al cuadrado. Esa era la distancia que teníamos que usar en Steiner. ¿Sí o no, Clemente? Ya se fue Clemente, se le fue la luz. No, no. Es que Ya. cuando usted puso el 2 quintos, ahí fue donde me trabé. Así que entregué ahí dos soluciones diferentes. Bueno, pero yo lo que les digo es que yo igual les puse, según lo que me pusieron, ¿no? Tomado en consideración el cálculo que han hecho o cómo han planteado el ejercicio y les he puesto una nota, ¿no? Ya, esa fue mi manera de ayudarlos un poco, ¿no? Los que ya no me pusieron nada, yo ya no los he podido ayudar, ¿no? No voy a poner, no voy a poner nada si no me ponen nada, ¿no? Entonces, miren, es decir, aquí quedaba 2 quintos de la masa por R al cuadrado más la masa, miren, SR más la raíz de 13 todo esto al cuadrado, ¿no? Y esto tenían que usar para cada una de las masas, ¿no? Para llegar a esto, al momento de inercia del sistema. Y a mí me sorprendió mucho que fallaran aquí porque nosotros hicimos, este ejercicio quedó de tarea, pero obviamente creo que en la tarea se consideraba como partícula, pero sí me acuerdo que nosotros hicimos un ejercicio, era un ejercicio que era de una barra conectada a una esfera, ¿no? Y nos decían, bueno, aquí, calcula el momento de inercia aquí, y, y, el, y también era el mismo ejercicio, me parece que sí lo hicimos, y conectamos aquí, dijimos aquí, calcule el momento de inercia, ¿no? Y ahí aplicamos esto aplicamos aquí. Esto era lo que tenían que hacer. Nada más. Y en esto se han equivocado. Y aquí, para no ponerle cero, los que me han utilizado m por r al cuadrado, sí, me han puesto m por r al cuadrado como que si fuera una partícula, bueno, les he hecho valer algunos puntos ahí, ¿no? No les he puesto 5 porque no, obviamente no es el planteamiento del problema, pero les he puesto para que no saquen tan baja esa nota, ¿no? Eh, Eso con respecto al momento de inercia del sistema, ¿no? Ahora, la otra pregunta era la energía cinética rotacional del sistema, ¿no? Eso estaba fácil. Con ese momento de inercia que calculábamos aquí del sistema, se calculaba, era tan sencillo como poner esto acá, igual a un medio del momento de inercia del sistema por la rapidez angular al cuadrado que les di ahí 10 radianes sobre segundo. Nada más. Por eso les dije, no estaba difícil el examen. Ahora miren, vamos por ejemplo con el 12, ¿no? El 12, ¿qué decía? La hélice de un avión tiene una masa de 70 kilogramos, dice, un radio de giro de 75, dice, encuentre su momento de inercia. Y la pregunta, aparte de eso, nos preguntaban, ¿de qué magnitud es el torque para darle una aceleración angular de 4 revoluciones segundo al cuadrado? ¿Ya? Bueno, aquí había algunas maneras de hacerlo, ¿no? A los que me han puesto que el momento de inercia igual a m por r al cuadrado, les he aceptado, ¿no? A los que me han tratado también la hélice como una barra y con el momento de inercia acá en el extremo, también les he aceptado el procedimiento y les he puesto, ¿no?
Pero aquí lo que me ha llamado la atención, tanto aquí como en el otro grupo, es que, y eso lo vamos a ver acá en el siguiente, que a mí me causó, ¿cuál es la palabra? Me causó bastante curiosidad que teniendo planteado bien el ejercicio, bien el procedimiento, la respuesta es totalmente alejada de lo que tenían que sacar. Y eso es lo que a mí no me cuadra. No sé si esas calculadoras que ustedes están usando los traicionan. No sé si fue cuando les tomé a ustedes o al otro curso, alguien me preguntó, ingeniero, mi calculadora está así, estaba media rara, y es porque tenía, no me acuerdo qué tenía, y yo se la arreglé. No sé si fue con ustedes o con el otro. No sé si será eso. O sea, teniendo bien todo, teniendo bien el procedimiento, teniendo bien, bien planteado el ejercicio, se han equivocado haciendo también este, conversiones de unidades, pero terrible, terrible. Se han equivocado ahí. Entonces, en ese ejercicio de la hélice del avión, ¿no? Por ejemplo, ahí tenían que multiplicar, ¿no? Porque el ejercicio decía, a ver, vamos viendo los datos del ejercicio. Este es el número 12. Vamos a plantear aquí el número 12. El número 12 nos daba una masa de 70 kilogramos. Nos decían que el R era de 75 centímetros. Y nos dicen que la aceleración angular es de 4 revoluciones segundo cuadrado. Algunos me han puesto, ingeniero, yo estoy idealizando como un sistema de partículas. Yo le he aceptado eso. Algunos como les dije, me han tratado como barra, también se los he aceptado. Entonces, tenían que hacer esto, ¿no? M por R al cuadrado, ¿no? Es decir, pero atención aquí se han equivocado con esto. Aquí tenían que haber puesto, ¿no? La masa, ¿no? 70 kilogramos por, qué sé yo, 0,75 al cuadrado, porque necesitamos eso en metros y algunos le han puesto en centímetros y a partir de ahí ya se fueron mal, ¿ya? Pero los que han tratado el problema así, yo se los he aceptado. En, en el otro curso, no, en el otro, eh, una estudiante me dijo, ingeniero, yo voy a tratar, pero ella complicó más el ejercicio, ¿no? Yo voy a tratar esa hélice como que tiene 4 aspas. Bueno, ella solita se complicó, pero planteó bien el ejercicio y lo resolvió bien. ¿Ya? Pero los que tienen así, yo les he puesto como que tienen bien, ¿no? Pero se han equivocado bien feo al momento de hacer la conversión y de convertir esas 4 revoluciones a lo que nos interesa, que es radianes sobre segundo al cuadrado. Ahí se han equivocado, pero terriblemente. O sea, mm, y ahí sí ya no es mi culpa porque ustedes conversiones ya se supone que pueden hacer conversiones de cualquier tipo. Porque, por ejemplo, aquí, esto queda aquí, ¿cuánto? 39, ¿no? 39 kilogramos metros cuadrados. Entonces, para plantear a partir de ahí
lo que era la aceleración angular, tenían que plantear lo que era ah, me están pidiendo es la magnitud del torque, ¿no? Tenían simplemente que plantear la fórmula, ¿no? ¿Qué decía la fórmula? Torque es igual a tu inercia por esa aceleración, ¿no? Pero se han equivocado en esta conversión de aquí. O sea, yo no entiendo. En esto se han equivocado. Claro, porque a ver, vamos viendo aquí. Aquí tenían que haber puesto 4 revoluciones sobre segundo al cuadrado por 2pi radianes sobre una revolución. Se va esto, y me queda radianes sobre segundo. 2pi radianes sobre segundo me queda. Y algunos me han puesto la respuesta de lo que quedaba, o sea, el 39. Miren, esto me han hecho. Lo voy a poner aquí. Bueno, 39. Aquí queda 8pi, 8pi radianes sobre segundo al cuadrado. Y aquí tenía que multiplicar 39 por 8 y por pi, o dejarlo simplemente 39 por 8 pi. O sea, 39 por 8, ¿cuánto es? 39 por 8 es 312, ¿no? Muy bien, me pudieron haber puesto la respuesta. ¿Cuánto sale? Si que no estoy equivocado, sale 39 por 8, son 312, ¿no? Algunos me dejaron así, 312 pi radianes. Lo cual está bien. Eso está bien, está perfecto. ¿Ya? Pero hubieron estudiantes que solamente me dejaron 312. Esto estaba mal, porque se estaban olvidando del valor de pi. Hay, incluso hubo un estudiante que me estaba haciendo, aquí ya esto ya estaba bien, pero me estaban haciendo conversiones de estos segundos. Yo no sé por qué. Yo no, ahí sí hasta yo me perdí porque no entendía por qué me estaba haciendo la conversión de esos segundos y lo único que tenía que hacer era llevar esas revoluciones sobre segundos al cuadrado, tenían que llevarlas simplemente, era radianes sobre segundo al cuadrado, y han continuado con una conversión que era eh, innecesaria. No había. Entonces, muchos dejaron aquí, ¿no? 312 por pi radianes sobre segundo cuadrado, que está bien, ¿no? O sea, está bien. Es una manera de expresarla para no andar con esos decimales del número pi, ¿no? Pero bueno, igual a los que me han puesto algo, yo les he puesto ahí para que no ponerle cero. En realidad era de ver puesto cero que me hagan esto, si a estas alturas que no puedan hacer una conversión de unidades, no, es inaceptable, joder. Ya. Entonces el 13, aquí en el 13 es que han pasado unas cosas bien, bien extrañas que yo no entiendo tampoco. Porque en el número 13, que era de la prensa hidráulica, ¿no? Entonces, ¿qué decía el problema? El pistón más grande tiene un diámetro de 16 centímetros, el pistón pequeño tiene un diámetro de 2,50. Nos pregunta si la fuerza es de 250 y se aplica sobre el pistón pequeño, ¿cuál es la fuerza F1 en el pistón grande, ¿no? Aquí la mayoría han planteado bien el problema. ¿Ya? Han planteado, mire, y es que eso es lo que yo no me entiendo. Han planteado bien el problema, han despejado bien, pero al momento de calcular, me han puesto cosas que no, a mí no me salen. A ver si es este de aquí que tengo acá. Porque muchos plantearon bien y llegaron a esto, ¿no? Y establecieron y calcularon bien que F1 va a ser igual a la relación que existen entre esas áreas, ¿ya? Por F2, ¿no? Muchos llegaron ahí y hasta ahí estaba perfecto. Pero al momento de calcular, por ejemplo,
Me habían puesto, mm, me pasó con uno de ustedes que había puesto, por ejemplo, las áreas, las había puesto en notación científica y yo no sé, y estaban bien como las habían planteado en notación científica, a pesar de que yo no se las pedía así. Pero al momento de multiplicar, ya salía un número que yo no sé por qué le salía eso, ¿no? Más o menos la respuesta de este F1 estaba entre los 10.000, ¿no? 10.000 newtons. Más o menos esa era la respuesta, más o menos de lo que me acuerdo. ¿Ya? Y habían jóvenes que no sacaban eso, no sacaban cualquier cosa menos ese número. ¿Ya? O esto de aquí es lo mismo voy a decir, bueno, 10 kilonewtons, ¿no? Es lo mismo, en realidad es lo mismo. Entonces no pudieron llegar ahí. ¿Por qué? Porque aquí yo no sé qué pasó con las calculadoras. Estos números estaban bien planteados, pero la respuesta estaba mal. Entonces pasaron algunas cosas, o se copiaron mal. ¿Qué pasó, Clemente? Profe, ahí el ejercicio pedía lo que era el área Claro, y, es que y sí, daba en diámetro, claro, sí, el está dato con el bien. diámetro. Sí, exactamente. Tenían que calcular el área. A ver, vamos a ver. Tenían que calcular el área. Entonces, ¿yo qué les di? El área pasaban dos cosas. O usaban la relación que esta relación pi por r al cuadrado, que es un área para la circunferencia respecto a un radio, o usaban la que estaba relacionada al diámetro. Pero es que les tenían que dar lo mismo. Entonces, aquí área quiere igual a pi cuartos por un diámetro al cuadrado. ¿Ya? Ahí tenían. Y miren el asunto de saberlo en las unidades, que aquí no importaba cómo calculabas el área, porque la podías calcular en centímetros o la podías calcular en metros. ¿Y saben por qué no importaba? Porque miren, si esto estaba en metros, tenías metro aquí, metros acá, se iban. No importaba en qué unidades las calculabas el área. Lo que importaba era la relación, ese cociente que multiplicaba el F2, ese cociente de las áreas que multiplicaban a la fuerza F2. En realidad eso era lo que importaba. Ahí no importaban sus unidades, ¿no? Entonces, hay jóvenes que de manera muy buena hicieron la conversión y calcularon sus áreas, ¿no? Está bien porque yo les he dicho que tienen que calcular todo en el sistema internacional. Los que han calculado en centímetros también estaba bien, porque se eliminaban esas unidades y lo que me importaba era ese cociente, ¿no? Esa relación de las áreas y sacaban bien su cálculo. Hay personas que lo hicieron así, ¿ya? Y llegan a esta respuesta, trabajando las áreas en centímetros. Obviamente aquí esto es cuadrado, ¿no? Y la sacan. Calcularon bien ese valor. Pero eso es lo que yo digo, o sea, yo no sé qué pasó. De verdad, yo revisé, este ejercicio se los revisé a todos, ¿no? Yo no sé si se copiaron, no sé qué pasó. Pero los valores había uno que los valores de A1 estaban correctos y los valores de A2 también estaban muy bien, pero la respuesta le daba una cosa que no tenía sentido. Pero había que calcular área. Obviamente también, ¿qué pasó con algunos de ustedes que bastante se equivocaron en eso? Es que pusieron, en vez de poner áreas, me pusieron los diámetros. O sea, me pusieron el diámetro, aquí me habían puesto el diámetro de 16 y aquí me habían puesto el diámetro de 2,5 y esto estaba mal. Otra cosa que vi que pasó es que me ponían lo mismo pero en metros. Pero eso es lo que yo no entendía, pero a ver,
y miren lo que pasa, me plantean bien la fórmula, aquí dice área, y los datos que me meten, me meten es los datos de los diámetros. Y ahí dice que yo digo, bueno, no sé, no quiero creer que no se han copiado. Y eso es lo que yo digo, pero ¿qué está pasando? Plantean bien el ejercicio, me plantearon bien, me pusieron ahí, muchos me pusieron. Bueno, yo les hice valer, ¿no? Por ponerlo, ¿no? Solamente por poner. Ingeniero aquí, el F1 entre A1 es igual al F2 entre A2. Despejaron y llegan a esto y me terminan poniendo el diámetro del pistón. Cuando tenían que haberme puesto el área, tenían que calcular el área. Entonces, es, es inaudito, ¿ya? Es que es inverosímil que planteando bien la fórmula, terminen introduciendo en la fórmula, en vez de un área que tenían que calcular, terminen introduciendo un diámetro aquí y un diámetro acá, que multiplicaba a la fuerza 2, ¿no? Eso me han puesto algunos. Obviamente lo que sacaron ahí estaba mal. Ahí para no ponerle cero, por haberme planteado esto, he puesto 2. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver el número 14. Número 14, ¿qué decía? Se está diseñando un submarino que debe resistir la presión del océano a una profundidad de 600 metros. Calcular la presión manométrica a esa profundidad usando una densidad de agua de mar igual a 1027 kilogramos metros cúbicos. Y esa era la pregunta A. Si el submarino tiene una escotilla circular de 20 centímetros de diámetro y la presión interna es de 2 atmósferas, ¿cuál es la fuerza neta ejercida por el agua del océano sobre la escotilla? Entonces, de esto también hicimos un ejercicio. O sea, básicamente, este ejercicio en realidad es una copia de uno que hicimos en clase, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos que calcular? Teníamos que calcular la presión manométrica para el literal A. Es decir, teníamos que multiplicar. Esto de aquí también tienen, la mayoría tiene esto, ¿no? Teníamos que multiplicar la densidad por la gravedad por H, ¿no? Es decir, 1027 por la gravedad de 9.8. Algunos utilizaron 10, también está bien que utilicen 10 para ese tipo de profundidades. Usualmente se usa una gravedad de 10, ¿verdad? De 10 metros sobre el segundo cuadrado, ¿no? También les he hecho valer, los que tienen 9.8 también está bien, los que tienen gravedad 10, perfecto, ¿ya? Por H, ¿no? Un H de 600 metros. Tenían que multiplicar, nada más, y ahí ya tenían el literal A. Obviamente esto nos sale en pascales. Y eso era todo del literal A. El literal B, y aquí ya también me hicieron algunas locuras ustedes. En el literal B simplemente era un equilibrio estático lo que había que hacer. Y eso es la fuerza neta, ¿no? La fuerza neta es un equilibrio estático, ¿no? Es decir, tenía, si quería, algunos me hicieron gráficos, ¿no? Otros se fueron directamente al cálculo, ¿no? ¿Qué vamos a tener aquí? Una presión que está ejerciendo el mar, una presión interior, ¿ya? Lo que me están pidiendo a mí
me pedían cuál es la fuerza neta, ¿no? Obviamente para hacer eso teníamos que hacer un equilibrio, ¿no? Es decir, íbamos a tener que esta presión manométrica menos la presión interior tiene que ser igual a cero, ¿no? Porque es un equilibrio que yo estoy sacando nada más. De aquí se confundieron también. Porque aquí, a ver, ¿cuál es la definición de cuál es la definición de fuerza aquí cuando estamos hablando de los fluidos? A ver, olvídense de esto, a ver. ¿Cuál es la definición de fuerza? Lo que necesitamos es un equilibrio de fuerzas. Presión por área. Es presión por área. Es decir, que si yo aquí tuviera que hacer un equilibrio estático, ¿no? Yo sé que ustedes ya vieron equilibrio estático, a lo mejor no se acuerdan, tienen que revisar, ¿no? Es decir, que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, es decir, tenemos esta presión de mar, que en realidad es la presión manométrica, menos la presión, perdón, la fuerza, ¿no? Esta fuerza, aquí hay una fuerza, menos la fuerza interior, pues, es igual a cero, ¿no? Obviamente esto aquí es igual a una presión por área, ¿verdad? Menos una presión interior por área, ¿no? Y esto tiene que ser igual a cero. Simplemente estoy aquí haciendo es un equilibrio de fuerzas, ¿no? Aquí en realidad tuve que poner es una fuerza, ¿no? Entonces, aquí, para empezar, necesitaba el área, ¿no? Y otra vez vamos a lo mismo. Pi por r al cuadrado o pi entre cuartos por un diámetro al cuadrado, ¿no? Obviamente, tenía que calcular esto, usar tanto el radio como el diámetro en metros, ¿no? Y ahí ustedes ya tenían las áreas, ¿no? Ahora, la presión interior. En el ejercicio les puse, la presión interna es de 2 atmósferas. Tenía que hacer una conversión y convertir esas 2 atmósferas en ¿qué? Pascales. En pascales, sí, tenían que convertir a pascales. Y algunos no hicieron la conversión a pascales. Simplemente, como habíamos visto en clase, que una atmósfera era igual a 1.0 y ya, pascales, eso me pusieron aquí. Y no hicieron la conversión. A ver, es unos 1.013 por 10 a la quinta, ¿no? Eso directamente me lo introducieron al cálculo. Cuando en realidad tenían que ir a hacer la conversión, ¿no? Si eso es uno, obviamente el doble de eso va a ser las 2 atmósferas. No, no me lo pusieron tampoco. Entonces aquí o lo resolvían así o simplemente planteaban, bueno, la presión manométrica menos presión interna por área, ¿no? Igual a cero. Y eso era todo lo que había que hacer, ¿no?
como ven, en realidad estaba fácil. No sé por qué se han equivocado tan feo. Los ejercicios que les he puesto son ejercicios que hemos visto en clase, teoría que hemos visto en clase. A ver, yo les pregunto, ¿qué pasó? Porque miren, jóvenes, hay algo que ustedes tienen que recordar, es que ustedes no estamos en el colegio, ustedes ya son estudiantes universitarios. ¿Eso qué significa? Significa que el profesor no puede andar atrás de ustedes, el profesor tampoco le puede darle todo masticado, porque para eso está el colegio. Se supone que ustedes como estudiantes universitarios tienen que tener autonomía. ¿Eso qué significa? Que ustedes, después de que terminan de ver clase conmigo, con cualquiera de sus profesores, tienen que ir a la casa y por cada hora que usted ve, por por cada hora que usted ve de clase con su profesor, usted tiene que estudiar las mismas horas o incluso el doble. Tienen que leer, tienen que buscar los libros. Yo, yo- Ingeniero, no es dígame. por defender, o buscar alguna excusa, pero estamos viviendo unos tiempos bien complicados y hay varios de nosotros que tienen que hacer varias actividades. Entonces, eh, el día del examen, hasta usted mismo se dio cuenta de lo que sucedió. Algunos tienen que vivir del día a día y tienen que retirarse a hacer sus actividades y no pueden tomarse el tiempo ni siquiera de leer. Sí, Oh, eso yo lo acepto y yo lo entiendo. Y eso está bien, ¿no? Yo sé que tienen sus actividades, algunos trabajan, pero también tienen que estudiar, pues, joder. Tienen que buscarse el tiempo. O sea, lo que están pasando algunos de los jóvenes que hizo la observación Díaz, ¿no? Ya lo han pasado antes otros jóvenes, ¿no? O sea, no es que les pasa eso solamente a ustedes, ¿no? Les pasa a muchos, ¿no? Tienen su trabajo, algunos no pueden asistir, algunos no pueden venir a clase, algunos van solamente el día del examen, pero tienen que sacarse tiempo de estudiar, ¿no? Tienen, porque miren, yo de verdad les digo, yo los he ayudado en este examen, de verdad que los he ayudado. Yo les he ayudado a los que he podido, por ponerme, miren, que incluso por ponerme o por plantearme algo, les he puesto más que sea un punto. ¿No? Nadie me puede reclamar o me puede pedir ayuda a estas alturas, porque yo los he ayudado. Hay algunos estudiantes que ni siquiera las unidades me ponen. Y eso, bueno, obviamente son otros tiempos ahora, pero en mis tiempos es de 0 un cero, pues. No poner las unidades, era un cero, así automático, pum, no valía, ¿no? Y miren, yo digo que son afortunados ustedes, ¿no? En mis tiempos no había este asunto de... Sí había internet, pero no había la cantidad de recursos que hay ahora. Yo sé que ustedes tienen acceso a los solucionarios de los ejercicios que yo envío, pero tienen que revisarlos también, porque a veces en los libros vienen errores. Si ustedes no se han dado cuenta, en algunos libros vienen errores, ¿no? Es por eso, esa es la razón por la que siempre están sacando reediciones de los libros, porque corrigen los errores que han puesto. La teoría, como vimos, estaba fácil, ¿no? Yo les tomé de lo que hemos visto. Los ejercicios también. Algunos estudiantes, por más que les dije que me pusieran en pluma, me han presentado en un lápiz que ni se ve y he tenido que hacer el esfuerzo ahí, como yo no veo, ¿no? Ya le da, hasta edad ya uno ya no ve, para leer lo que me han puesto. Bien, algo que me quieran preguntar, algo que me quieran decir. Yo hoy día les reviso las tareas. Palacio. Bien, que buenas tardes.
Disculpe, ¿cuándo nos dará la nota del examen? A más tardar, ¿cuándo tenemos turno con ustedes? Mañana, ¿no? Sí. Mañana, mañana les muestro las notas, ¿ya? Hoy día me voy a poner a revisar las tareas, porque ya, o sea, los exámenes ya están calificados los exámenes. Tengo que, me falta sacar los de las tareas, la lección también está calificada, creo, voy a revisar. A más tardar mañana, si es que no pasa nada, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bien, por aquí acabo de encontrar también algo que hicieron bastante, es que, por ejemplo, calculaban y no hacían las conversiones de unidades. Y ahí sí está grave el asunto, porque ya eso son cosas que ustedes deben dominar, porque ahí sí no los ayudé, porque eso ya pues ella no. Bien, jóvenes, en este curso somos como, ¿cuántos somos en este curso? Voy a tomar la lista, siempre me olvido cuántos somos aquí.